Para Marsal era una rutina hacer un viaje de negocios cada verano, incluso si yo acababa de sufrir un aborto espontáneo. No podía evitar seguirlo en secreto. Así fue como descubrí que todos los años, durante sus supuestos viajes de negocios, en realidad pasaba tiempo con otra mujer y un niño. Lo que es aún más absurdo es que sus padres, amigos y colegas lo ayudaron a encubrir esta mentira. Durante 5 años, esperé tener un hijo juntos. Puse todo mi corazón en construir nuestro hogar, ¿y qué obtuve a cambio? Mientras esperaba a Marsal en el aeropuerto, vi a la madre y al niño. La madre era elegante y tenía una calidez suave. El niño parecía tímido, agarrando su ropa mientras miraba fijamente el pequeño dije de mono que colgaba de mi bolso. Era un pequeño mono de tela que Marsal me había comprado en nuestra luna de miel. Estaba un poco gastado, pero lo llevaba conmigo a todas partes. Tiró de él ligeramente emitiendo un suave zumbido. La madre me miró con aire de disculpa y lo acercó con delicadeza. Eso es de la señorita, cariño. Espera a que papá te compre uno. El niño me miró con terquedad, con la mirada todavía fija en el monito. Su madre suspiró y le dio unas palmaditas en la cabeza antes de llevarlo al otro lado. Sentí una punzada en el corazón y sin darme cuenta, llevé la mano al abdomen. Estaba a punto de convertirme en madre. Hace apenas 2 semanas, una caída accidental me provocó un aborto espontáneo. Marsal y yo llevábamos 5 años casados y los dos estábamos muy emocionados por tener un hijo. Todos los veranos él se iba de viaje de negocios durante un mes, pero yo pensaba que este año sería diferente. Había contado con que él me acompañara en este momento difícil, pero solo me miró con expresión de dolor. Camille, las entradas se reservaron hace más de un mes. ¿No puede nadie más ir en tu lugar? Puedes ver por lo que estoy pasando. Dudó mirándome por un largo tiempo, pero finalmente negó con la cabeza suavemente. Decir que no estaba enojado sería una mentira. No pude resistir la curiosidad sobre qué tipo de trabajo lo haría abandonar a su esposa, que acababa de sufrir un aborto espontáneo. Así que compré un boleto para un vuelo anterior por otros canales. Estaba ansioso, preocupado por cómo reaccionaría si me veía. Tal vez se sorprendería, tal vez incluso se enojaría. Pero yo solo quería estar cerca de él, especialmente ahora que me sentía más vulnerable. Cuando llegó el vuelo, cada vez se congregaba más gente en la zona de llegadas. Me quedé de pie en el borde, protegiendo cuidadosamente mi abdomen, que todavía me dolía. Marsal era alto y era fácil de localizar cuando apareció. Justo cuando estaba a punto de saludar con la mano, la voz aguda de un niño atravesó el aire. «Papá». El niño se lanzó hacia él como una flecha y se lanzó directo a sus brazos. Marsal sonrió y se inclinó para levantarlo. Con su mano libre naturalmente tomó la mano de la mujer. Mi corazón latía con fuerza y el dolor en mi abdomen parecía extenderse por todo mi cuerpo. El niño rodeó con sus brazos el cuello de Marsal, con una voz suave e infantil. «Papá, ¿todavía no has besado a mamá?» Marsal se estaba inclinando hacia ella cuando me vio con el rabillo del ojo. Se quedó paralizado por un momento, pero la mujer ya se estaba inclinando hacia ella y le dio un beso en los labios. Me quedé mirando fijamente sin expresión alguna, mientras una voz ensordecedora resonaba en mi mente. «Ella es mucho mejor que yo en esto». Unos minutos después, Marsal y yo estábamos uno frente al otro fuera del aeropuerto. No muy lejos, la madre y el niño nos miraban. Su agarre en mi muñeca era tan fuerte que me dolía. Me aparté con algo de esfuerzo. Su expresión cambió ligeramente. «¿Por qué has venido aquí?» No pude evitar soltar una risa amarga. Resulta que la ira realmente puede hacer reír a la gente. ¿Viaje de negocios? Marsal, ¿no crees que primero me debes una explicación? Vaciló mirando a las 2 personas a lo lejos, una ligera capa de sudor se formó en su frente. Y una vez doné esperma. Ella me encontró después. La mujer se llamaba Elvira y tenía una floristería. El chico que me había estado mirando fijamente mientras estaba acurrucado en sus brazos se llamaba Osborne. Escuchar ese nombre me heló la sangre. Osborne. Marsal, ¿cómo pudiste? Cuando éramos recién casados, habíamos escrito juntos una lista de nombres. Marsal había señalado los 2 nombres que yo había escrito, sonriendo con esa cálida expresión suya.
Si es un niño, llamémoslo Osborne, y si es una niña, Hilary. El recuerdo pareció golpearlo también, su rostro palideció mientras evitaba mi mirada. Camille, no lo pensé bien. Me explicó que Elvira se había comunicado conmigo solo después de que nació su hijo. El niño era pequeño y entraba y salía del hospital con frecuencia. Elvira solo quería que yo supiera cómo estaba el niño, porque pensaba que tal vez no lo lograría. Pero contra todo pronóstico, el niño sobrevivió. Elvira esperaba que pudiera pasar algún tiempo con él de vez en cuando, para que no sintiera que no tenía padre. Una sensación de frío se apoderó de mi corazón. Al mirar atrás, todo esto había estado sucediendo justo debajo de mis narices desde que nos casamos. No me extraña que tuvieras que irte de viaje de negocios cada verano. Suspiró. Solo paso un mes con él al año. No nos vemos más allá de eso. Busqué su teléfono, pero de repente lo apartó sorprendido. Normalmente su teléfono estaba tirado por ahí, y me dejaba desbloquearlo libremente. Recién entonces me di cuenta de que era el mismo modelo, pero de un color diferente, con una foto familiar escondida en la parte posterior del estuche. La ira inundó mi cabeza al instante. Sin pensarlo, levanté la mano y le di una bofetada fuerte. «Papá». Osborne gritó, liberándose y arremetiendo contra mí. Su pequeña cabeza se estrelló con fuerza contra mi abdomen. Dolor. Nunca había sentido nada parecido. Me llevaron rápidamente a un hospital cercano. Durante todo el examen, tuve la frente y la espalda empapadas de sudor y tuve que apretarme los dientes mientras me agarraba el abdomen. Marshall sujetó a un Osborne frenético, pero no pudo evitar que los piececitos del niño me patearan. Gritaba incoherencias. «No le pegues a mi papá, mala mujer». Me había estado llamando así durante todo el camino hasta aquí. Todos me miraban con expresión extraña y Marshall no dijo ni una palabra en mi defensa. Elvira recogió nerviosamente a Osborne y lo llevó afuera. Unos minutos después, regresó sola, probablemente habiendo adivinado quién era yo. Pero fue como si ya hubieran quedado, ninguno dijo una palabra al respecto delante de los demás. El médico me aconsejó que descansara en la cama y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Marshall intentó ayudarme a levantarme, pero le aparté la mano con frialdad. Su rostro se ensombreció de inmediato. Miró a Elvira. «Lleva a Osborne a casa. Necesito hablar con ella». Esas pocas palabras dejaron clara su postura. La última pizca de esperanza que tenía para él se hizo añicos. Sin embargo, Elvira no se iba y me miró con lástima. «Sé que no puedes aceptar esto, pero no quise hacer daño a nadie. Solo quiero que Osborne tenga una infancia plena. Siempre hemos acordado decirle que papá trabaja lejos y que solo puede visitarlo durante el verano». Estaba a punto de arrodillarse. «Por favor, se lo ruego, no le diga nada». Los demás pacientes y sus familiares nos miraban con curiosidad, murmurando entre ellos. Alguien murmuró, ¿la que está en la cama es la amante? Eso es bastante atrevido. Marshall lo escuchó, pero solo frunció el ceño y no dijo una palabra. Al ver la apariencia indefensa de Elvira, entendí por qué todos aquí estaban de su lado. En ese momento solo podía confiar en mí misma. Me incorporé y le quité los dedos de la sábana, uno por uno. Había estado casada con él durante 5 años. ¿Cuántos años tiene tu hijo? En un instante todas las miradas acusadoras de la habitación se dirigieron hacia Marshall. Elvira se arrodilló junto a la cama, temblando, sin atreverse a levantar la cabeza. Saqué el suelo de mis manos y me levanté sintiéndome un poco mareada. Parece que la gente solo crece cuando se enfrenta a la desesperación absoluta. Nunca pensé que pudiera ser tan feroz. Llevamos 5 años casados y tú te vas de viaje de negocios durante un mes todos los veranos. Incluso esta vez, después de mi aborto espontáneo, no te impidió hacer ese supuesto viaje de negocios. Así que me has estado ocultando un hijo todo este tiempo, Marshall. ¿Cómo no iba a saber que eras tan bueno administrando el tiempo? ¿Y tú? Miré a Elvira a los ojos. Elegir un donante de esperma es una cosa, pero ¿por qué viniste a buscarlo? Dices que no querías nada, pero luego besaste en público a un hombre casado. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. ¿Quién sabe qué están haciendo ustedes dos cuando no estoy cerca? Camille, ya es suficiente.
Nunca esperé que el hombre con el que salí durante 3 años y con el que estuve casada durante 5 interviniera para defender a otra persona. Elvira no quiere pelear contigo. Solo lo hacemos por el niño. No podía entender cómo podía decir esas palabras sin vergüenza. Con un brazo protegiendo a la mujer que estaba detrás de él, me miró con expresión sincera. Es solo un mes del año, el resto de mi vida es tuya. Cuando Osborne cumpla 18 años, le diremos la verdad. La tímida voz de Elvira surgió detrás de él. Es solo por un mes y cuando el niño crezca, no te molestará más. Ella te usó a ti, no a todos. Pude escuchar su cuidadosa intención escondida en sus palabras. De repente Osborne entró corriendo en la habitación y se lanzó directamente a los brazos de Elvira. Agitó mi mono de tela en su mano, sacudiéndolo burlonamente hacia mí. Marshall lo reconoció y extendió la mano, frunciendo el ceño, tratando de recuperarlo. Esas son las tías. Devuélvaselo, Osborne. Sé buena. Me puse de pie y observé con frialdad cómo la niña se retorcía en sus brazos. No era necesario. Quédatelo. Un niño que no puede dejar de tocar cosas como estas probablemente necesite algo más que una madre que lo críe. Marshall me intentó tirar hacia atrás, pero lo ignoré como si fuera un cable con corriente. No me toques. Mantente alejado cuando caiga un rayo. Ya no hay necesidad de andar a escondidas. Ya no queda nada por lo que valga la pena luchar. Salí de la habitación del hospital y salí a la calle, con Marshall siguiéndome todo el tiempo. Quería decirle que se fuera, pero no tenía fuerzas. Elvira nos perseguía, sin aliento, con el niño en brazos. Osborne lloraba, Marshall le había quitado el mono de tela. Todo ese ruido me estaba volviendo loca. Marshall, sin inmutarse, siguió intentando agarrarme la muñeca. Con voz temblorosa me suplicó, Camille, ¿podemos volver y hablar de esto? Finalmente me detuve y lo miré directamente. Además de que te pillé en el acto, ¿quién más sabe de esto? Evitó mi mirada, luciendo avergonzado y tenso, pero yo ya sabía la respuesta. Sus padres lo sabían, sus amigos lo sabían, tal vez incluso algunos de sus compañeros de la empresa lo sabían. Lo encubrían cada vez que hacía uno de esos viajes de negocios. Era patético. Entonces, ¿la crisis de la empresa y la cancelación de las vacaciones eran mentiras? ¿Incluso el hecho de que le habían reducido el salario en 1/3 era falso? De repente parecía impaciente. Camille, nunca te he negado nada de lo que has querido, ¿verdad? Por supuesto. Tenía todo el derecho a sentirse tan moralista. Incluso en las reuniones de mis amigos, cuando alguien bromeaba sobre que no me amaba lo suficiente. Sobre no entregar su tarjeta de salario. Siempre le quitaba importancia y decía, no quiero que Camille se preocupe por las finanzas. Si hubiera sido honesto desde el principio, ¿las cosas habrían llegado a tal punto? Respiré profundamente varias veces para calmar mi mente caótica. Pronto me pondré en contacto con un abogado para redactar los papeles del divorcio. Me miró con incredulidad. ¿Por algo tan insignificante? Camille, te niño era de antes de que nos casáramos y mis sentimientos por ti. Lo interrumpí, tragándome las náuseas que me invadían. Nuestros ingresos durante el matrimonio son propiedad conjunta. Cada centavo que te hayas llevado, lo recuperaré. Dije esto mientras miraba directamente a Elvira. Su expresión cambió pero forzó una débil sonrisa. No estoy en esto por el dinero. No he tocado ni un solo centavo, puedo devolvérselo todo. Me han manchado. Será mejor que lo hagas. Tomé un vuelo de regreso solo, ya había contactado con un abogado antes de embarcar. Marshall intentó seguirme, pero Osborne se aferró a él, negándose a soltarme. El niño lloró hasta que se le puso la cara roja. Tosiendo entre respiraciones, los dos entraron en pánico, le dieron palmaditas en la espalda y le pellizcaron los puntos de acupuntura. En medio del caos, pasé por el control de seguridad con una fría indiferencia. Antes de apagar el teléfono, llamé a mi exjefe y le pregunté si estaban contratando. Estaba en medio del tráfico de la hora punta y gritó por encima del ruido, si quieres volver, siempre serás bienvenido. Sentí una oleada de gratitud, que se convirtió en lágrimas de agradecimiento. Hace medio año, por consejo de Marshall, renuncié a mi compromiso de centrarme en prepararme para el embarazo.
Pero hace medio mes sufrí un aborto espontáneo y me hundí en un abismo de tristeza. Ese sentimiento de aislamiento y abandono me envolvió y persistió. Y Marshall se mantuvo sereno a pesar de todo. Era como si el dolor no tuviera nada que ver con él, como si la vida que habíamos esperado durante tanto tiempo no se hubiera acabado. Cuando el avión aterrizó, ya era medianoche. Salí a rastras, exhausta, y vi a mi mejor amiga Kristen y a su marido, con los ojos enrojecidos, esperando afuera. Kristen se apresuró a acercarse sin decir palabra y me abrazó con fuerza. Todas las emociones que había contenido durante el vuelo estallaron mientras lloraba sin control sobre su hombro. El marido de Kristen, Rick, era nuestro amigo y el abogado al que le había pedido ayuda con el divorcio. No sabía qué hacer y me explicó que no sabía nada de esto. Le creí, Marshall no se habría atrevido a dejar que Kristen se enterara. A ella no le gustaba desde que empezamos a salir y me había insistido en que rompiéramos la relación incontables veces. Ahora me estaba golpeando la espalda con rabia. ¿Qué te dije? Nunca podría superar a alguien como él. Me llevaron a casa y mi teléfono no dejaba de sonar. Marshall me llamaba, sus padres me llamaban. Kristen frunció el ceño y apagó mi teléfono. A menos que se trate del divorcio, no respondas. Me sentí completamente agotada. Cuando perdí al bebé, sus padres me consolaron entre lágrimas. Pero ahora que sabían que habían estado al tanto de la existencia de Osborne desde el principio, sentí como si todo mi mundo se hubiera puesto patas arriba, como si yo hubiera sido el único tonto en la habitación. Algo hizo clic en mi mente. Un escalofrío me recorrió la columna mientras agarraba la mano de Kristen. Mañana ven conmigo al hospital. Fui al hospital de maternidad para todos mis controles. Después de salir del consultorio del médico, apenas podía evitar que me temblaran las manos y los pies. Kristen estaba pálida de furia y maldecía cada palabrota que conocía. Las palabras del médico resonaron en mi mente. Su marido trajo su historial médico y también a un niño pequeño. Kristen abrió mucho los ojos y me agarró por los hombros. No entiendo cómo pudo hacer algo así a tus espaldas. Osborne no solo estaba débil después del nacimiento, sino que tenía talasemia. No es de extrañar que Marshall insistiera tanto en que dejara mi trabajo para centrarme en mi salud. Había planeado desde el principio utilizar a mi hijo para tratar a ese niño. Cuando llegué a casa, Marshall ya estaba allí. Parecía que no había dormido en toda la noche, con ojeras y la camisa arrugada. Incluso su voz sonaba cansada y derrotada. Camille, he vuelto. Me quedaré contigo este mes. Con calma me cambié de zapatos, saqué los papeles del divorcio que había preparado y se los puse delante. Él los ignoró y se puso a revisar su teléfono. ¿No dijiste que querías ir a la playa? Reservemos un viaje y tomemos un descanso. Me entregó una bolsa que tenía a su lado. La bolsa que querías, la hice traer. Lo estaba guardando como una sorpresa para nuestro aniversario. Puse un bolígrafo negro frente a él. Se detuvo a mitad de la frase y me miró rápidamente. ¿Hablas en serio? ¿No me estoy explicando bien? El niño llegó antes del matrimonio. Yo solo hice 2 donaciones. Ni siquiera sabía quién era antes de que naciera Osborne. Se frotó las sienes con frustración. Si no te gusta, no la volveré a ver. Me reí una vez que empecé, no pude parar. Me reí tanto que me doblé de la risa y las lágrimas me corrieron por el rostro. Marshall, cuando estaba embarazada, esperabas que te diera la sangre de mi cordón umbilical, ¿no? Con ella podrías salvar a Osborne. Su rostro palideció como un fantasma y me miró fijamente. Camille, tú. ¿Cómo me enteré? Le pregunté a la doctora. Me dijo que habías estado preguntando y que no podías esperar a recibir la respuesta. Si Osborne no se hubiera estabilizado, ¿te habrías sentido destrozado por mi aborto? Me quité lentamente el anillo de bodas y lo tiré sobre la mesa, donde rodó hasta el suelo. Yo era el único que esperaba con el corazón lleno de alegría que naciera nuestro hijo. Marshall, no eres apto para ser padre. Si aún te queda un ápice de humanidad, firma los papeles. Compartir techo contigo me enferma. Marshall se puso en contacto con Rick de forma proactiva para modificar nuestro acuerdo de divorcio. Él renunció voluntariamente a todos los bienes conyugales,
tanto la casa como el auto ahora son míos. El acuerdo que trajo Reg ya tenía la firma de Marsal. Reg me dijo que se arrepiente. Él siente que complicó demasiado lo que debería haber sido simple. No conozco los detalles de su conversación, pero Reg mencionó que Marsal lloró. Aún quiere arreglar las cosas contigo. Incluso está dispuesto a renunciar a todos sus bienes. El bate de Kristen mirándolo con enojo no transmita sus mensajes, es lo suficientemente repugnante. Reg se rascó la cabeza, luciendo avergonzado. Solo estoy transmitiendo el mensaje, no tengo una postura al respecto. El día después de firmar, Marsal se mudó de la casa. Me envió varios mensajes mientras se iba. Primero intentó llamarme, pero rechacé las llamadas. Sé que no quieres verme ahora mismo. Me he mudado a un hotel cerca de mi oficina. Quédate en casa y cuídate. De lo contrario, seguiré preocupándome. No era mi intención que las cosas sucedieran de esa manera. Ella mencionó la sangre del cordón umbilical y yo simplemente le pregunté al médico. Camille, como tú, siempre he deseado tener el hijo con el que soñábamos. Eso nunca ha cambiado. Borré cada uno de ellos, sintiéndome insultada por su presencia en mi teléfono. La noticia de nuestro divorcio se difundió rápidamente. Sus padres corrieron a casa de los míos con bolsas de regalos, aparentemente muy arrepentidos. Pero mis padres los ahuyentaron con una escoba. Cuando mi padre me llamó después, todavía estaba furioso. Son lo suficientemente mayores como para saberlo. Si realmente querían ayudarme, deberían haber venido a hablar con usted directamente. ¿Por qué acudir a nosotros primero? A mis padres siempre les había gustado Marsal, decían que tenía buena apariencia y era exitoso. Pero cuando llegó el momento de mi divorcio, me apoyaron de manera inusual. Sobre todo después de enterarse del incidente de la sangre del cordón umbilical, mi padre pasó de llamarlo yerno a idiota. Lo que no esperaba era que apareciera Elvira. Ese chico rebelde, igual que en el aeropuerto, se abalanzó sobre mí y me exigió con dureza. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde lo escondiste? Tiró un mono de peluche andrajoso al suelo frente a mí, pisoteándolo furiosamente. Llévatelo. ¿Quién quiere tus cosas estúpidas? Luego comenzó a golpear mi puerta, gritando: papá, sal. Soy yo, Osborne. Miré a Elvira con incredulidad. Su rostro estaba sonrojado por la vergüenza, pero el resentimiento en sus ojos era inconfundible. Con un brazo alrededor de Osborne murmuró en voz baja: el niño quiere ver a su padre. No tuve otra opción. Ya no responde a mis llamadas. Sonreí y saqué mi teléfono. ¿Quieres que lo llame por ti? Ella me miró, esperanzada. Si él viniera, sería genial. Solo quiero que hable con Osborne como es debido. Mi sonrisa se desvaneció y solo quedó una mirada fría. ¿Y por qué debería hacerlo? No tengo obligación de involucrarme en tus asuntos. El color desapareció de su rostro mientras se enderezaba. Señorita Camille, ¿tiene usted que guardarle rencor a un niño? Su mirada se desvió hacia mi abdomen, con una malicia apenas disimulada. Casi te convertiste en madre tú misma. ¿No entiendes que una madre haría cualquier cosa por su hijo? La miré casi divertida. ¿Incluyendo usarlo como moneda de cambio, destruyendo repetidamente la familia de otra persona? Elvira, tengo curiosidad, ¿por qué decidiste tenerlo en primer lugar? Antes de que naciera, no tenías idea de quién era su padre, ¿verdad? Me acerqué más y la vi ponerse nerviosa e inquieta. Las políticas de privacidad impiden que las agencias revelen información personal. Entonces, ¿cómo encontraste a Marsal? No tenía intención de proteger la privacidad de Marsal, simplemente tenía curiosidad. Su rostro se puso rojo brillante mientras cubría los oídos de Osborne, murmurando. Solo quería que estuviera sano. Nunca quise hacerte daño. Pensé en el beso que me había dado con tanta confianza en el aeropuerto y no pude evitar reírme mientras me agachaba para alisar con cuidado las arrugas de la ropa de Osborne. Responde una pregunta y te diré dónde está tu padre. Osborne apartó la mano de su madre y preguntó con voz apagada: ¿En serio? Asentí con la cabeza. Dime, ¿dónde duerme tu papá cuando te visita? Elvira intentó taparle la boca, pero ya era demasiado tarde.
Por supuesto, duerme con mi mamá. Miré a Osborne, que me devolvía la mirada desafiante, y presioné el botón del altavoz. La voz de Marshall se escuchó inmediatamente y sonó frenética. Camille, déjame explicarte. No es lo que piensas. Osborne, al oír su voz, intentó agarrar mi teléfono y gritó: «Papá, soy Osborne». «¿Dónde estás, papá?» Cuando no pudo alcanzarme, comenzó a patearme y golpearme con frustración. Esta vez no le hice ningún favor. Lo agarré por el cuello y lo tiré hacia atrás. «¿Qué estás haciendo?» Elvira lo atrapó rápidamente abrazándolo fuerte mientras me miraba fijamente. Me reí sin alegría y hablé con firmeza por teléfono: «Ven aquí y recoge a tu hijo de mi puerta. Y una cosa más, Marshall, si alguna vez vuelve a venir a verme, no dudaré en informar a más personas sobre tu hijo». Colgué y abrí la puerta. Osborne siguió gritando y llorando mientras la puerta se cerraba de golpe, dejándolos afuera. Marshall no apareció, sus padres sí. Llamaron a la puerta educadamente durante un rato, pero los ignoré y me concentré en cocinarme unos fideos. Subí el volumen del televisor al máximo para no escuchar el ruido del exterior. Finalmente el alboroto se calmó. Mientras comía, le conté a Kristen y a su marido lo que había pasado, tratándolo como un chisme. Kristen se burló: «Qué cobarde», enviando a sus padres a que se hicieran cargo. Después de cenar, limpié la cocina y le respondí a mi antiguo jefe sobre mi nuevo trabajo. Luego fui a mi armario para elegir un atuendo adecuado para el trabajo. Al abrirlo vi una hilera de ropa de Marshall. Dudé. Se fue a toda prisa, llevándose solo unos pocos cambios de ropa. O tal vez pensó que nuestro divorcio aún no era definitivo. Se le ocurrió una idea. Tomé una foto y se la envié. «No estaré en casa mañana. Ven a recoger tus cosas o las tiraré». El chat lo mostraba escribiendo, pero nunca envió un mensaje. En cambio, recibí una solicitud de amistad con una nota. «Si realmente fueras feliz, no vendría a buscarnos todos los años». No lo acepté. Hice una captura de pantalla y la publiqué en Facebook. Recordé algo que Kristen había dicho una vez. Algunos hombres empiezan a perder su integridad después de una ruptura. Incluso amigos con los que no había hablado en años dejaron comentarios criticándolo. De todas las rupturas, la tuya es la última que esperaríamos. Marshall persiguió a Camille con todas sus fuerzas en aquel entonces, ¿y ahora es él quien la traiciona? Parecía que no había dormido en toda la noche, enviando mensaje tras mensaje. El primero de ellos solo tenía unas pocas palabras. «Mi amor, nunca quise hacerte daño». Me sentí como si alguien me hubiera apuñalado repetidamente y luego, tristemente, afirmara que no sabía qué dolería, sangraría o mataría. Me recuperé, me puse un nuevo atuendo y me dirigí a mi primer día en el nuevo trabajo. En el camino pensé mucho. Desde que empezamos a salir, mi vida se había entrelazado por completo con la de Marshall. Solo ahora podía dar un paso atrás y ver las cosas con claridad. Ya no me definía como la esposa de alguien, sino como yo misma, observando todo lo que había sucedido. Vi su indecisión desde el principio y como nunca comprendió del todo el dolor que estaba causando. El colapso de la confianza y el desvanecimiento del amor sucedieron más rápido de lo que ninguno de los dos había imaginado. Cuando llegué a casa después del trabajo, no parecía que Marshall hubiera pasado por allí. Me arremangué y metí sus pertenencias en bolsas, una a la vez. Dejé las bolsas afuera y tomé una foto para enviársela. Agregué un mensaje para recordarle que llegara a tiempo para la formalización del divorcio. Luego, sin dudarlo, lo borré de mis contactos. No lo bloqueé, solo lo borré. Todo rastro de nuestro amor pasado se borró por completo. En mi segundo día en la nueva empresa, la recepcionista me llamó para decirme que había un envío de flores para mí. Un ramo de rosas color sangre envuelto con lirios, sin ninguna tarjeta. Le eché un vistazo y lo tiré directamente a la papelera que había al lado. A partir de entonces, cada día llegaba un ramo idéntico. El 10º día, saqué el número de la floristería que había encontrado y marqué. La llamada fue respondida rápidamente y se escuchó la suave voz de Elvira. «Hola, soy Os Florist». Conteniendo mis emociones, pronuncié cada palabra con claridad. «Pasado mañana ultimaré los trámites del divorcio». «¿De verdad estás tan ansioso?», balbuceó,
tan asustada como un conejo asustado. Realmente me estás malinterpretando. Yo solo quería ayudarlo. Solté una risa amarga. Ustedes dos son algo diferente, dicen que se ayudan mutuamente mientras se escabullen. ¿Le preguntaste alguna vez a Marsal antes de hacer esta maniobra? ¿Me había enviado flores alguna vez? Soy alérgica al polen y cuando Marsal me perseguía, lo sabía bien y nunca se pasó de la raya. Elvira se quedó en silencio por un momento. Osborne está enfermo y el niño realmente lo necesita ahora. Ha estado en el hospital y nunca se ha separado de él. Camille, el niño es inocente. No escuché más y colgué inmediatamente. Si se tratara de cualquier otro niño, tal vez hubiera pensado en el que estuvo brevemente en mi vientre. Pero Osborne no logró despertar en mí ninguna simpatía. ¿Inocente? Yo era inocente y también lo era mi hijo no nacido. El periodo de reflexión había terminado, pero Marsal llegó tarde. Una ligera capa de sudor cubría su frente mientras vacilaba en los escalones. Lo miré y entré. Él suspiró y me siguió de cerca. Camille, esto es para ti. Buscó en su bolsillo y sacó un mono de tela, que todavía tenía su etiqueta original. Era exactamente igual al que yo tenía. Durante nuestra luna de miel, habíamos ido a un pueblo bastante desconocido. El mono de tela estaba hecho a mano, no era algo producido en masa. Murmuró, fui hasta allí y por suerte la persona todavía estaba por allí. Su mano permaneció extendida, sus ojos llenos de anhelo mientras me miraba. Apreté mis labios. Vámonos. Solo me tomé 2 horas libres. No extendí la mano para tomarla, a pesar de que se parecía mucho a la anterior. Cuando llegó el momento de firmar, Marsal me tomó la mano. Tal vez mi mirada fría lo lastimó y bajó la cabeza torpemente. Camille, ¿no podemos reconsiderarlo? Sabes que te amo. Retiré mi mano y firmé rápidamente. Mientras le lanzaba el bolígrafo, no pude evitar reírme de verdad. Marsal, si hubieras tenido en cuenta mis sentimientos aunque fuera una sola vez en los últimos 5 años, no habríamos acabado aquí. Había tenido incontables oportunidades de confesar lo que había pasado. Incontables momentos para volver atrás. Se quedó en silencio con la mano temblorosa mientras agarraba el bolígrafo. Las lágrimas salpicaron el papel. Apartó la mirada apresuradamente y levantó una mano para taparse la cara. Su letra, normalmente pulcra, era un desastre ese día. Cuando me fui me llamó con voz lastimera. Camille, ¿alguna vez me perdonarás? Hice una pausa y me di vuelta para ver la débil esperanza en sus ojos. Si el karma realmente existe, espero que cada rayo te encuentre. Yo no tengo ese tipo de perdón. Amé profundamente y odié con la misma intensidad. Si la suerte en el amor falla, tal vez el éxito en la carrera lo compense. Mi jefe pronto se sintió orgulloso de su sabia decisión. Después de un ascenso y un aumento de sueldo, el trabajo iba lento, así que me ofreció unas vacaciones largas. Kristen y yo aprovechamos la oportunidad y reservamos un viaje espontáneo. Estuvimos dando saltos en la playa, disfrutando de unas copas a altas horas de la noche. El día antes de nuestra partida empezó a lloviznar. La playa estaba poco poblada, lo que daba un ambiente tranquilo y relajado. El grito desgarrador de un niño rompió la paz. Kristen y yo miramos hacia allí y nos quedamos un poco atónitos. Osborne estaba tendido en la arena, haciendo un berrinche y levantando arena por todas partes. Estaba gritando, no quiero volver, solo quiero cavar en la arena. De pie frente a él, impotente, estaba Elvira. A su lado, visiblemente irritado, estaba mi exmarido, a quien no había visto en meses. El ruido llamó la atención y Marsal miró a su alrededor con torpeza. En el momento en que captó mi mirada, pareció quedarse congelado en el sitio. Luego caminó hacia mí. Detrás de él, vi que el rostro de Elvira se ensombrecía momentáneamente. Marsal me miró incómodo. ¿Te has mudado, no? Sí. Pasé por allí varias veces. No era el momento de ponernos al día, así que mantuve una expresión fría y lo ignoré. Él bajó la mirada tímidamente mientras sus dedos recorrían inconscientemente el anillo que llevaba en el dedo anular. Seguía siendo nuestro anillo de bodas. Un poco demasiado obvio.
Kristen se rió entre dientes, burlándose de él. Es agradable ver que tiene tiempo libre, señor, trayendo al niño a divertirse. Marshall me miró rápidamente con el rostro ligeramente sonrojado. Sí, lo dejé. No lo expuse. Reg había mencionado que estaba pasando por un momento difícil últimamente, perdiendo varios proyectos. Primero lo reasignaron, luego le redujeron el salario. Probablemente renunció por orgullo. Elvira se acercó sosteniendo al niño, apretándose contra su brazo. Había un dejo de desafío en sus ojos, aunque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Qué coincidencia encontrarse así. El rostro de Marshall se ensombreció y se hizo a un lado para poner distancia entre ellos. La sonrisa de su rostro desapareció y fue reemplazada por un destello de resentimiento mientras me miraba. Osborne le gritaba a Marshall que lo sostuviera, pero él actuó como si no lo hubiera escuchado. El niño me hizo un gesto furioso con la mano. Eres una mala mujer. Le sonreí y le dije palabra por palabra. Dilo otra vez y la mala mujer te destrozará la boca. Intentó hablar, pero Elvira le tapó la boca rápidamente. Marshall parecía completamente exhausto. Ustedes dos regresen primero. La frialdad en su voz hizo que la expresión de Elvira cambiara, pero ella simplemente apretó la mandíbula y se dio la vuelta. Marshall mantuvo sus ojos en mí, como si estuviera reuniendo una enorme cantidad de coraje. Camille, ¿podemos hablar? Me quedé quieta. Di lo que necesites oír. Kristen también estaba allí, con los brazos cruzados, divertida mientras observaba. Marshall suspiró. Osborne, la niña ha tenido varias recaídas. Sigue insistiendo para tener otro hijo. Me reí. Felicitaciones. ¿No es eso lo que te encanta hacer de padre instantáneo? Su rostro se puso rojo y luego pálido. Camille, sabes que no la amo. No quiero obligarme a hacer nada solo por una niña. Me miró prácticamente suplicando. Incluso si me equivoqué, ¿no merezco una segunda oportunidad para ser feliz? Resistí el impulso de responder con dureza y asentí con indiferencia. Todavía tienes mucho que aprender sobre cómo levantarte del fracaso y de la leche derramada. La luz en sus ojos se atenuó y tartamudeó. Extraño lo que teníamos. Todo se encaminaba hacia lo que queríamos. Kristen interrumpió sus recuerdos. Quizás quieras ver cómo está tu hijo de la tienda de gangas, parece que está peleado. Dos niños estaban luchando en la playa. Elvira no paraba de gritar, no toques a mi hijo, está enfermo. Pero era Osborne que estaba sentado sobre el otro niño, tirando y mordiendo. Todo porque quería el juguete en la mano del otro niño, se apresuró a empujarlos hacia abajo. Marshall los separó torpemente y se disculpó repetidamente. Pero los padres del otro niño, jóvenes y temperamentales, lo agarraron del cuello y se desató una pelea. Kristen y yo nos dimos la vuelta para marcharnos. La lluvia arreció y detrás de nosotros, los gritos y alaridos se hicieron más fuertes. Cada vez pasaba más gente a nuestro lado, corriendo hacia la playa. Empapada, fui directamente a ducharme cuando regresamos al hotel. Mi teléfono no dejaba de vibrar junto a la cama. Kristen estaba haciendo una videollamada con Reg, intercambiando palabras dulces. Ni siquiera recuerdo cuando me quedé dormida. Solo que en mitad de la noche hubo relámpagos y truenos que iluminaron el cielo. Por la mañana, cuando fuimos a hacer el check-out, el vestíbulo estaba repleto de susurros. ¿Lo habéis oído? Un hombre y una mujer murieron ayer en la playa. Al parecer, fue una pelea. Alguien regresó a buscar un cuchillo. El tipo estaba muy mal, los médicos ya estaban allí y luego le cayeron varios rayos. Dicen que la mujer empezó, alguien la vio regresar con un cuchillo. También llevaron a un niño al hospital. No tengo idea de si sobrevivió. Miré a lo lejos hacia la playa. Se había reunido una multitud y no podía ver lo que estaba sucediendo adentro. Mi teléfono tenía varias llamadas perdidas de un número que me resultaba familiar. Sin pensarlo mucho salí del hotel y arrastré a Kristen hasta el aeropuerto. Al pasar por la playa, algo brillante en el suelo me llamó la atención. No pude evitar detenerme y mirar hacia abajo. Era el anillo de bodas de Marshall, que yacía solo en la arena. Kristen respondió a una llamada,
Su rostro se puso pálido mientras me miraba. Reg dijo, Marsal, él. Miré el mar en calma, nadie podía decir lo salvaje que había sido la noche anterior. Sentí como si el dolor se fuera disipando lentamente con las olas. Pasé por encima del aro y seguí caminando. Volvamos a casa. Perderemos el vuelo si no lo hacemos. Resulta que en este mundo sí que hay karma. Fin.